Buenos días, haremos hoy la memoria de San Roberto Belarmino. Nació el 4 de octubre de 1542 en Roma y murió, en Montepulciano, y murió en Roma el 7 de septiembre de 1621. Pertenecía a la Compañía de Jesús, sacerdote en 1570, cardenal de la Iglesia Católica en 1599, arzobispo en 1602 e inquisidor en la época de la Contrarreforma contra la herejía protestante. Bueno, era un hombre realmente de una clarividencia grande, de una sabiduría muy grande, porque, fijaos, hablaba perfectamente los idiomas antiguos, el arameo, el griego, el latín. También era filósofo, teólogo, matemático, y físico, todas esas cosas. De todas esas cosas sabía muchísimo y de todo eso escribió y dio clases. Es decir, era un hombre del Renacimiento que sabía aglutinar en sí todos los saberes de la época, tanto de ciencias como de letras. Digo esto por lo que luego pues es conocido, y es que siendo inquisidor general le tocó pues juzgar casos, podemos decir hoy, muy mediáticos, como era en Giordano Bruno y a Galileo Galilei. Bueno, sobre Giordano Bruno, pues bueno, ha pasado, tenemos una especie de aureola de hombre que pensaba por libre y no sé qué. Bueno, es posible que quizás pues hubiera alguna cosa en ciencia, pues que sí que fue adelantado para su época. En concreto, pues también era partidario del heliocentrismo y de otras cosas, pero la verdad es que como teólogo atacó o puso en duda o negó casi todos los dogmas. Es increíble. Negaba la Santísima Trinidad, negaba la encarnación de Jesucristo, era partidario de la reencarnación de las almas, en fin, cosas y más cosas mucho más curiosas así que decía, ¿no? Como que había otros mundos aparte de este, en fin, cosas un poco así. Bueno, pues total, que las condenas pues estaban bien merecidas, porque además era época en que había que ser muy claros con la doctrina, porque la reforma protestante puso todo patas arriba. ¿Qué sucede con Galileo Galilei? Bueno, pues aquí sí que yo quería decir una cosa en favor de Roberto Belarmino. Como os digo, no era un lego en física ni en matemáticas, ni muchísimo menos. Es más, podía competir con todos ellos, con Copérnico y con Galileo, en cuanto a física y a matemáticas, en serio, no digo exagerando porque era así. Entonces, él con Copérnico, pues en el libro de Revolutionibus, que afirmaba el helocentrismo, pero como hipótesis. Y bueno, y él animó a que siguiera haciéndolo como hipótesis. Y daba un principio, pues muy de sentido común. Decía, bueno, de acuerdo, pero vosotros no os metáis en teología, o sea, a teología para los teólogos. No intentéis vosotros compaginar la física que sabéis con la Sagrada Escritura. Para eso ya estamos nosotros. Vosotros a trabajar, a recopilar datos científicos, etcétera, y ya está. Y entonces, pues, como hipótesis, permitió que ese libro se publicara. Pero Galileo, pues, decía que no era hipótesis, no que era un hecho. Bien, pero tenía sus cálculos, tenían un error. De hecho, decía que las órbitas que escribían los planetas en torno al Sol eran órbitas circulares, lo cual no casaba y no explicaba el movimiento de los planetas. Y Roberto Belarmino y la Comisión de Teólogos de Cardenales se lo hizo ver así. Oye, que estos cálculos estaban hechos. Esto que tú nos dices, científicamente, no es adecuado. Esto no está bien. Esto no concluye. Tienes que revisar tus cálculos porque esto no está bien. Bueno, el caso es que pues bueno, más adelante, cuando ya pues Newton establece pues todas las leyes y ya con la gravitación universal y con todo esto y concluye que las órbitas son elípticas y que todo cuadra, bueno, pues ya pues nadie lo pone en duda y ya es de pacífica posesión. Bueno, Galileo Galilei, debo decir que no fue ni mucho menos que ni quemado a la hoguera ni nada por el estilo. Murió en el seno de la Iglesia Católica, nunca se apartó de la Iglesia Católica y nunca tuvo ningún castigo
castigo físico, ni tampoco, digamos, que de otro tipo. Simplemente fue recluido en donde él quiso ser recluido, en una villa de un amigo suyo, en donde vivió bastante bien hasta el resto de sus días, investigando y haciendo cálculos acerca de los planetas, etcétera, y descubrimientos nuevos. Bueno, este es Roberto Bellarmino, o sea que quería decir que es santo, de hecho, y un doctor de la Iglesia, porque era un hombre realmente sabio y que en el campo de la teología y de otras muchas cosas, pues también jugó un papel muy importante. Bien, hoy el Evangelio de la Misa nos habla de la resistencia a la gracia. El Señor pues recibe críticas y compara su actitud como la de los niños, o niños esos a veces cuando están un poco tontorrones, ¿verdad? Que no quieren hacer nada, ¿no? Y entonces pues como niños que tocaron la flauta y no querían bailar, que les dicen que jueguen y no quieren jugar. Bueno, pues que están de noes y de no, y como están de no, pues hay que dejarlos tranquilos porque no van a cambiar. Bueno, entonces dice, pues vosotros lo mismo, es decir, vino Juan que ni comía ni bebía y decís que es que decís que está poseído. Viene el Hijo del Hombre, él mismo, que come y bebe, y decís que es un borracho y un bebedor, y un comilón. Bueno, es decir, que, consecuencia, no queréis creer, y entonces os excusáis, pues, argumentando contra las personas que os dicen las cosas. Bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver, podemos decir, ¿no? Bueno, una actitud que, ojo, que no estamos ninguno exentos de esta cosa, A veces, cuando antes de reconocer que nos hemos equivocado, argumentamos o impugnamos a la persona que nos lo dice, y cuando vemos que tenemos razón, pues acudimos al tú más, pues anda que fíjate tú, y tú quién es para decirme estas cosas, porque tú no sé qué, porque anda que no sé cuántos y tal. Entonces atacamos incluso con violencia, a veces verbal, a la persona que nos dice las cosas porque no queremos reconocer que lo hemos hecho mal. O si no es con violencia, a menos si impugnamos lo que nos quiere decir, acudiendo a su modo de ser, porque esté muy rígido, por el contrario, es muy laxo, porque entonces no sé qué, porque dice, y dice si sabemos si dice porque dice, y no sabemos ya sabe por qué lo dice, lo que sea. Nos liamos, para que al final pues quedamos nosotros pues exentos, por así decir, de culpa, y además pues como víctima de aquellos que nos quieren atacar y que nos quieren decir cosas que no son verdad. Bueno, es algo que tenemos que pensarlo, es decir, no ataquemos a quien nos quiere ayudar, abrámonos a la gracia, abrámonos también al Señor, a Cristo nuestro Señor, a que nos quiera decir las cosas, a que su gracia nos penetre, a que su luz nos ilumine. No quiere el Señor hacernos daño, quiere simplemente que cambiemos, quiere que seamos mejores, y si alguien nos corrige, pues hay que pensar que a lo mejor tiene razón y que independientemente de cómo sea o en modo de que nos lo haya dicho, a lo mejor resulta que parte de razón tiene y por tanto pues tenemos que quedarnos con aquello que nos ha dicho, ¿no? Me parece que es muy importante, no cerrarnos a la gracia de Dios ni a aquellas personas que quieren para nosotros el bien. Bueno, seguimos pidiendo por Damaso, Juliana, Turia, Groya Serrano, Rosa, Alfonso, Walter, Enrique, José Mari, Maripaz, Guadalupe, Almudena, José Antonio, Victoria, Valerio, Nicolás, Víctor, María Jesús, Ángel, María, Conchita, Concha, Luis, Gema, Victoria, Marta, Amalia, Rosa, Luis, Alejandro, Paco, Vera, Adrián, Clara, Carmen, Pedro, Clementina, Angelito, Esther, Berta, María, Noelia, Eliseo, Fanny, Arancha, Alfredo, Manuela, Raúl, Ángel, Pedro, Gregorio, Alonso, Esperanza, Ana Patricia, Gemma, Ignacio, María Ignacia, Luis, María, Javier, Paco, Juan José, Piedad, Pilar, Estrella, Marta, Cal, Iván, Gabriel, Lucía, Sofía, Juanmi, Conchi, Jesús, Juan Ramón, Pedro, Merche, Noa Patricia, Mayún, Rosa Mari, Miguel Ángel, Lourdes, y seguimos pidiendo por Alberto. Que tengáis un feliz día y que Dios os bendiga.